Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es una gran satisfacción participar en el foro de IPEVA porque creo que está haciendo una excelente labor el instituto. La que se le encargó, el mandato que tiene, lo está cumpliendo de una manera muy responsable y creo que esto es fundamental para el periodo actual de evolución social, política, cultural del país. Esta institucionalidad de evaluación, acreditación de la calidad es vital para el progreso de la sociedad peruana. Yo voy a leer mi ponencia que he preparado para esta ocasión. Se titula Ciencia y Ciudadanía. La disposición científica. La necesidad que tenemos de entender la naturaleza de la que somos parte está motivada por el más fundamental de los reflejos, el instinto de supervivencia. En el remoto pasado, las comunidades humanas estuvieron sujetas a formidables retos ambientales, como los que aún vemos padecer a los grupos más expuestos. En aquellos escenarios desafiantes, nuestra especie hizo lo que todas las demás. Buscó cobijo en los lugares más protegidos del clima y de los predadores y se procuró alimento mediante estrategias colectivas de caza y recolección. Pero el ser humano estaba dotado de una característica peculiar que consistía en su capacidad de predecir el futuro, no como adivino, cosa que hizo también y continúa haciendo, sino como talento para utilizar la experiencia de lo vivido en prever el futuro más probable, no solo del futuro inmediato, del que son capaces todas las especies, sino del inmediato y aún del lejano, y para comunicar a sus descendientes esa experiencia ganada mediante un proceso con el que se funda la institución de la educación. Muchas generaciones se sucedieron entre dos hitos de la historia humana. El momento triunfal en que hace unos 80.000 años las comunidades descubrieron los procedimientos para producir y conservar el fuego, y la revolución neolítica, gestada hace unos 10.000 años, como el más grande avance logrado por el hombre cuando, haciéndose sedentario, cultivó la tierra y crió ganado para consumir hoy y conservar excedentes para las temporadas en que escasease alimento y abrigo. La revolución neolítica es la mayor expresión de aquella capacidad previsora. Ser consciente de los límites temporales de su vida personal es una de las distinciones más marcadas del ser humano con respecto a las otras especies. Y esa constatación lo lleva a imaginar las más eficaces maneras para prolongar y hacer más satisfactoria su vida y la de los suyos. La necesidad de actuar en grupo, con un prolijo sentido de previsión y utilizando instrumentos de ataque fabricados, se fundaba en su comparativa debilidad física frente a la mayor agresividad y fortaleza de otras especies. Esa necesidad fortaleció la identificación del individuo con su grupo, su sentimiento de pertenencia y afianzó aquella primordial institucionalidad educativa. El conocimiento de la naturaleza de la que somos parte fue, desde aquellos tiempos remotos, un mandato convertido en impulso emocional y seguramente también, conforme con la teoría de Jacques Monod, una disposición natural incorporada al genoma de la especie gracias a su persistencia. En efecto, las experiencias fuertes que marcan la existencia de una especie durante varias generaciones sucesivas se incorporarían al código genético y serían transmitidas a la descendencia. Lo que llamamos ahora curiosidad científica surgió en el ser humano muchísimo antes del nacimiento formal de la ciencia moderna, cuyas primeras expresiones se encuentran recién en la comparativamente cercana Grecia clásica. El surgimiento de la ciencia moderna. Un posible relato del origen de la ciencia moderna
es el que refiere la circunstancia y ambiente en que el joven Tales de Mileto, mercader griego en Egipto, enunció su célebre teorema de las proporcionalidades entre los segmentos de líneas rectas convergentes cortadas por rectas paralelas. Este fue un concepto generalizador que abrió la puerta al nacimiento de la ciencia deductiva, superando la experiencia matemática anterior, iluminada y heroica pero rudimentaria. El insólito minuto en que a Tales se le reveló esta ley pudo ser el instante de despegue de la ciencia moderna que privilegia la abstracción, la deducción de lo particular a partir de lo general. Es reconocido que con el decaimiento de la sociedad griega y el ascenso y largas secuelas del derrumbe del Estado romano, la ciencia no retomó el vuelo que le habían insuflado los griegos clásicos, con Tales, Demócrito, Pitágoras, Aristóteles y Arquímedes, entre otros, en otros lugares del mundo, especialmente en el lejano Oriente. La ciencia alcanzaba potentes desarrollos en otros campos y con otros métodos. En las sociedades originarias de América del Sur, que realizaron su propia y original revolución neolítica en los Andes, si bien la ciencia no tuvo desarrollo metódico, sí lo tuvo en grado sumo la tecnología agraria, arquitectónica, naval y metalúrgica, como sucedió también en las sociedades que habitaron las cuencas de los ríos Éufrates, Nilo, Ganges y Yangtze. Nuestra sociedad originaria fue hidráulica, pero a diferencia de aquellas otras, no tuvo un río que la representara, sino una costa marina, gran medio para su intercambio comercial, y debió medrar en un territorio en que el agua fue siempre un bien escaso. En el siglo XVI, con el proyecto de la modernidad y la idea del progreso, entre cuyos más destacados pensadores estuvieron Bacón, Erasmo y Descartes, volvió con fuerza el impulso por la investigación científica de la naturaleza, que se prolonga hasta el presente, permitiéndonos conocer la estructura íntima de la materia y la explicación de sus propiedades a partir de su composición química, la naturaleza de las fuerzas que actúan entre los cuerpos, el origen del universo, sus distintas estructuras, objetos y fenómenos, y los fundamentos físicos y químicos de la vida, entre otros grandes temas que influyen decisivamente en nuestra visión filosófica, cultural y práctica. La ciencia juega pues un papel decisivo en la cotidianidad y en el destino de las comunidades humanas, tanto para su indispensable percepción del entorno geográfico, con sus ofertas y amenazas, cuanto para las relaciones entre comunidades y entre individuos dentro de cada comunidad, levantando algunos de los muchísimos velos de la naturaleza mediante una perseverante racionalidad. El hombre fue construyendo impacientemente el magnífico edificio de la ciencia entre templo y ágora, con método riguroso, solo posible mediante una ética estricta de respeto a sí mismo y al otro, es decir, a la verdad. La ciencia es un ejercicio lógico y experimental. Las actividades económicas y culturales del hombre en sociedad, es decir, su conocimiento del mundo y su estrategia para estar en él como productor y consumidor, pero también como actor cultural, son realizadas mediante el razonamiento crítico de un lado y la emotividad del otro. La manera en que esta dualidad de medios se combina en cada acto individual o social es característica de las personas y comunidades y está condicionada por la historia colectiva. La emotividad es una forma de comprender el mundo natural y social y de asegurar nuestra presencia en él en condiciones favorables. Apela continuamente a los símbolos, convenciones sin prueba científica, pero que han significado ventajas reconocidas por consenso por la sociedad y han llegado a convertirse en referencias colectivas, facilitando la comunicación de las personas. Al elevar el espíritu por sobre lo tangible y común, la emotividad es esencial para el bienestar individual y social. Es el ámbito privilegiado del arte.
Los procedimientos de la ciencia son, por excelencia, la experimentación y la lógica. Cuando un fenómeno, como es el caso de los movimientos de los objetos astronómicos, no puede reproducirse en laboratorio, la experimentación se limita a su observación. El trabajo científico procede con el enunciado de las conjeturas, llamadas hipótesis, para su explicación. La obligación de una teoría científica es explicar el conjunto de fenómenos observados y registrados anteriormente y predecir otros nuevos, los mismos que una vez constatados confirmarán la veracidad de la teoría y autorizarán su reconocimiento general como teoría estándar. Los científicos tienen amplia libertad para imaginar, especular y desarrollar hipótesis, pero no están autorizados a continuar su tarea de descubrimiento sin aplicar los procedimientos científicos para comprobar sus hipótesis. Si no actuaran así, entrarían en el espacio de lo puramente especulativo y arbitrario, como es bastante común en nuestro medio. Una ética, una estética y una utilidad de la ciencia y de la educación en ella. La ciencia y la educación en ella nos proveen de una ética, pues, como lo hemos adelantado, mientras una hipótesis sobre la naturaleza no pueda ser confirmada por la experimentación, la observación y la lógica, no podemos afirmarla como verdadera y deberá permanecer en ese estado de duda metódica mientras el indicado procedimiento científico no nos muestre la prueba que nos autorice a incorporarla en el acervo de conocimientos adquiridos y aquella hipótesis pueda convertirse en una afirmación sin reservas. El científico no puede, pues, bajo pena de perder su condición, afirmar algo que no pueda poner a prueba por lógica o experimentación, y sus explicaciones tienen que ser inteligibles y coherentes. La búsqueda esencial del científico es la verdad, incluyendo su disposición a aceptar un cambio en su propia visión del mundo y de la ciencia, si ello se manifiesta necesario en sus investigaciones. Los principios de las disciplinas científicas no son verdades inmutables, y los científicos los admiten mientras no haya otros nuevos que prueben mayor eficacia en la explicación del mundo. Esto obliga a una apertura de espíritu, actitud crítica permanente respecto de su propia obra, tolerancia ante nuevas ideas, duda metódica y humildad frente a la inmensa tarea del descubrimiento. Si la pedagogía es capaz de formar al estudiante en la ética científica, habrá logrado, por el camino más directo y natural, incorporar en él la condición fundamental de ciudadanía. La ciencia y la educación en ella nos proveen también de una estética, al modelarnos el mundo en sus innumerables facetas y escalas y explicándonoslo de una manera inteligible, coherente, intelectualmente satisfactoria. El ideal estético de la ciencia se patentiza en un breve diálogo entre Platón y uno de sus discípulos. Conforme con Platón, el mundo estaba constituido por esferas concéntricas alrededor de la Tierra y como obra de Dios era perfecto. Preguntado Platón sobre a qué dedicaba su tiempo Dios, si el mundo era ya perfecto, el filósofo respondió que Dios hace geometría. La idea de Dios, reclinado y gozoso en la contemplación de su propia obra, presidió el ideal clásico de la ciencia como ejercicio esencialmente estético. Stephen Hawking ha descrito la ciencia como actividad esencialmente modelística. ¿Qué otra cosa podía ser la ciencia si el mundo en que el hombre medra lo maravilla más mientras más profundamente explora su intimidad invisible a los sentidos? En el evocado siglo XVI, con el nacimiento de la idea del progreso, la tesis de Francis Bacon sobre la continua mejora de la calidad de vida humana mediante la explotación racional y sistemática de la naturaleza, aquellos límites están dados también por el número humano, pues la población mundial ha crecido 30 veces desde los días de Bacon. Y el consumo de la naturaleza por parte del hombre no solo se ha multiplicado en esa proporción,
sino que se realiza mediante insumos energéticos y procesos productivos que alteran críticamente el ambiente natural. El estado del mundo y la educación en ciencias. Preocupa hondamente la situación de la sociedad mundial, llevada de la mano compulsivamente por el frente de onda tecnológico, sin consideración a las culturas locales y a los derechos fundamentales del hombre y de todas las especies con las que convive en la Tierra. En casos extremos, pero frecuentes, y acompañados de fuerzas políticas considerables, el humanismo y el ecologismo son desairados en todo lo que no da lugar a un negocio. Una visión unidimensional del desarrollo es definida enfáticamente por muchos funcionarios públicos y líderes empresariales, y aún por algunas autoridades universitarias, ignorando posiblemente el grave riesgo que representa para la propia supervivencia de la sociedad humana. Es mediante la educación humanista y científica que se puede enderezar el desequilibrio promovido en la sociedad mundial por el desigual desarrollo de la tecnología frente a otras esenciales producciones de la razón y del espíritu. La educación fraccionada en ámbitos de especialidades abstractamente independientes entre sí transmite a las personas una idea simplificada del mundo natural y social hasta un extremo de alta incertidumbre sobre el futuro individual, social y de la especie. No podremos asegurar las libertades fundamentales y el ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos si las personas se educan con información insuficiente y descontextualizada sobre las fuerzas que actúan en la sociedad mundial y nacional y sobre el estado ambiental del planeta, y sin conocer los caminos para llegar al conocimiento de la naturaleza. Un nuevo pacto social de la ciencia y la tecnología es urgente en esta circunstancia, pero este no podrá tener lugar sin una educación modificada en su esencia, para promover en todo su potencial el pensamiento crítico, el afecto por la naturaleza y la sociedad, la responsabilidad intelectual, el goce de la diversidad y la capacidad relacionadora de los hechos que rodean la vida del ser humano. Este es el objetivo actual y urgente de la educación en el Perú. Ciencia y ciudadanía. Esta argumentación pretende mostrar que la ciencia no debe enseñarse únicamente a quienes hayan elegido ser científicos. Aunque por ignorancia o incuria no fuera reconocida como tal por los funcionarios públicos, la cultura general científica de la población escolar, para educarla en una relación social ética, estimular y otorgar coherencia a su pensamiento crítico de hoy y para afirmar la integridad y eficacia de su futura ciudadanía, ha sido siempre un objetivo educativo de importancia mayor. Esa prioridad educativa es insoslayable en la actualidad de economía global, deterioro ambiental, avance tecnológico con retraso social y declinación cultural. Es preciso educar en ciencias para formar ciudadanos. Como hemos argumentado, la ciencia da al estudiante una perspectiva ética en la búsqueda de la verdad sin concesiones ni escamoteos y en conocer la naturaleza para ponerla al servicio de la sociedad, previniéndolo de los riesgos de su mal empleo. Le da también una perspectiva estética en la identificación de los modelos del mundo en sus distintas escalas y un juego de instrumentos conceptuales y experimentales que lo autorizan a confiar en los resultados del trabajo científico riguroso. Formar una sociedad inteligente y activa con respecto a los numerosos y complejos retos del presente es imposible si no se incorpora la educación en ciencias en las escuelas. No para cumplir mal con una formalidad, como ahora se hace, sino como núcleo fuerte para la formación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias.